Bien, continuemos entonces con esta siguiente conferencia que será impartida por economista de profesión, graduado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, casado con los estudios de políticas públicas aplicadas al TLC en Washington, D.C., así como en finanzas corporativas. Se especializó en campos de desarrollo económico, competitividad, mejora regulatoria, banca y crédito, distribución de ingreso y pobreza. En su trayecto profesional participó en el grupo financiero Banamex. Sus conocimientos en desarrollo económico fueron reconocidos al participar en el Banco Mundial en Washington, D.C., en la celebración del Reporte Mundial del Desarrollo 2000-2001. Fue secretario técnico en la Secretaría de Fomento Económico de Tabasco, llegó a ser secretario de Desarrollo Económico de Tabasco y presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, AMSDE, siendo el primer presidente electo por unanimidad. Su experiencia ha sido difundida a través de la prensa escrita, siendo autor del editorial semanal Entorno Económico, en diarios locales y nacionales, así como analista económico en Radio Fórmula. Convencido de que la política y la economía son dos de las más importantes herramientas que permiten un crecimiento sustentable y permanente en toda sociedad, y que un modelo de desarrollo equilibrado es el objetivo a lograr para ser capaces no solamente de elevar los niveles de ingreso, sino para incrementar sustancialmente el bienestar de la población, el cual es el objetivo central de toda política de Estado y el primer paso para transformar a México. Actualmente se encuentra cursando una maestría en Administración de Empresas en la Marshall School of Business de la Universidad del Sur de California y un programa ejecutivo sobre el desarrollo de negocios de la industria energética en McCombs School of Business de la Universidad de Texas en Austin, y al mismo tiempo preside la Fundación para la Competitividad y el Desarrollo Económico, donde ha aplicado su experiencia en temas de innovación, desarrollo tecnológico, mejora regulatoria, competitividad y crecimiento económico. Démosle la bienvenida a Mario de la Cruz. Gracias, buenos días. Les agradezco a Fernando y a Alejandro de Reale y de la Incubadora de Negocios la invitación por estar aquí y bueno, pues además estar con buenos amigos y la oportunidad de poder platicar con ustedes. La verdad es que creo que el tema del emprendimiento, el tema de las pymes es un tema que en lo particular a mí me gusta mucho. Es un tema que cuando tuve la responsabilidad de ser secretario de Desarrollo Económico trabajé y creí en eso. Aumentamos en Tabasco de 2 a 7 el número de incubadoras y la verdad es que creo que es un tema que vale la pena y que bueno, pues ustedes ahorita que están en estos temas del emprendimiento, a lo mejor me pueden enseñar un poco más que yo, pero sobre todo lo que yo quería el día de hoy es que podamos darnos un poquito de tiempo para reflexionar. Creo que uno de los temas que tiene el empresario pyme es que es todólogo, ¿no? El empresario pyme pues es el director de la empresa, es el director de mercadotecnia, es el que hace las transferencias bancarias y tiene que perder mucho tiempo en eso, y le queda muy poco tiempo al empresario pyme, el pequeño y mediano empresario, pues a veces para reflexionar un poco en la estrategia de su negocio, ¿no? Y cuando hablo de la estrategia del negocio, es decir, bueno, ¿qué ventajas competitivas tiene tu empresa? Entonces, un poquito lo que yo quiero hoy es invitarlos a que reflexionemos. Obviamente, pues tenemos tiempo también para la parte de interacción de preguntas y respuestas, o si gustan, obviamente, durante el transcurso de la presentación, comentar alguna cuestión, pues con mucho gusto, ¿no? Y quiero empezar con esta reflexión de Michael Porter. Michael Porter es, de alguna manera, ahorita uno de los autores no tan recientes, pero sí más importantes en temas de competitividad desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista de los países. Y así esta reflexión Michael Porter. Dice, si tú estás haciendo exactamente lo que está haciendo tu competencia, te auguro muy pocas probabilidades de éxito. Entonces, tratemos de pensar, de analizar cuáles son esas ventajas competitivas que puede tener tu empresa en tu industria o en tu giro. Adelante, por favor. Vamos a hablar sobre 5 puntos de vista, 5 reflexiones, que son las que de alguna manera Porter analiza, ¿no? Y yo las quiero poner pues en un plano más sencillo, más entendible, y si hablo, por favor, a veces es muy técnico, me lo dicen y lo corregimos. Entonces, una primera reflexión. ¿Qué barreras hay de entrada a tu negocio? Es decir, que analicemos a la industria, al giro de tu negocio en el cual estás. Una segunda reflexión, después voy a profundizar en cada una de ellas. 2,
¿Qué poder de negociación tienes con tus proveedores? Este es un tema fundamental dentro de lo que es la cadena de suministro. Una tercera reflexión, y Pepe lo decía aquí, ¿qué características tienen tus clientes? Estamos hablando de mercado, estamos hablando de demanda. La cuarta, ¿qué otras opciones tiene el consumidor para tu producto? ¿Hay sustitutos a él? Es decir, ¿qué tan fácil se pueden mover de un producto a otro que les dé exactamente lo mismo al consumidor? Y quinto, estaríamos hablando del tema de la rivalidad, un tema que ustedes sufren todo el día. Estamos hablando de competencia, qué tan fuerte es esta competencia y cómo esa competencia, en el marco de una reflexión que ustedes pudieran hacer al interior de sus empresas, cómo generamos esa ventaja competitiva a través de la innovación, que creo que al final de cuentas es el mensaje más importante que yo les quiero transmitir al final de la charla. Entonces, adelante por favor. ¿Qué barreras tenemos para entrar a tu industria, a tu giro, al negocio que tú haces? Entonces, adelante. Pensemos en algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan difícil es que alguien más haga lo que tú haces? ¿No? Si yo tengo una tienda de abarrotes, pues es muy fácil que alguien venga y ponga otra igual. Si yo tengo una industria de software que se especializa en en la cadena de suministros para Cemex, vamos a llamarlo así, pues ya no es tan fácil que alguien venga y haga lo mismo que tú. Entonces, ¿qué tan fácil es que alguien haga lo mismo que yo? ¿Qué tan diferenciado está mi producto? Una segunda pregunta, ¿se requiere mucho capital? ¿No? Y volvemos al mismo ejemplo, por ejemplo, el tema del desarrollo del software. Bueno, pues para tener desarrollo de software, pues hay que pagarle a los programadores, que normalmente son gente que ganan bien, digamos, ganan por encima de lo que gana un trabajador promedio en la industria, y pues a lo mejor requieres mucho capital de trabajo para sostener una empresa de estas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto capital requieres para entrar a este negocio, ¿no? Y lo veo desde el punto de vista, dice, bueno, yo ya entré, alguien más que quiere entrar a mi industria, ¿qué tanto capital necesita para entrar? Otra reflexión, ¿qué tan difícil es la distribución de mi producto? Y aquí, por ejemplo, imaginémonos que somos una empresa que elabora cárnicos aquí en Monterrey y que le vende a Soriana. Pero hoy Soriana ya no tiene nada más la presencia en Monterrey o en el norte. Hoy Soriana tiene centros de distribución en Tabasco. Entonces, y ustedes saben, porque una cosa es proveer, es producir, dar el servicio que tenemos, y otra cosa es distribuir, es otro negocio inclusive, ¿no? La propia cadena de distribución. ¿Cómo le voy a yo abastecer desde aquí, desde mi planta en Monterrey, a este centro de distribución que hoy tiene Soriana en Tabasco y que tiene en Tijuana y que tiene en otras partes? Entonces el tema de la distribución es un tema fundamental al analizar qué tan difícil es entrar a un negocio, a un nuevo giro. Y la última pregunta es, ¿qué tantas regulaciones tiene el gobierno hacia tu actividad? Por ejemplo, ¿no? Hay industrias que no están reguladas, que realmente, y desde el punto de vista, por ejemplo, de los trámites municipales, se les considera negocios de bajo riesgo y pueden abrir de manera muy sencilla. Hay otros que no. Hay negocios que tienen un impacto ambiental y ustedes seguramente, quienes tengan actividades de un poquito más riesgo, pues obtener la licencia de funcionamiento desde el punto de vista del impacto ambiental estatal y federal a veces puede ser una verdadera tortura, ¿no? O hay otras actividades, por ejemplo, regresando al ejemplo de esta fábrica de cárnicos, si yo quiero exportar a Estados Unidos, tengo una regulación muy fuerte en la Food and Drug Administration, en la FDA, que yo tengo que cumplir. Entonces, el tema de las regulaciones siempre es un tema que impacta mucho en las posibilidades de entrada a una nueva industria. Obviamente estas son algunas preguntas que tienen que ver con esto, no son exhaustivas, pero bueno, son algunas que creo yo que nos pueden servir a todos para que reflexionemos un ratito, ¿no? Adelante. ¿Cómo es el poder de negociación que tienes con tus proveedores? Es un tema fundamental porque de verdad que en la medida que tengamos menor poder de negociación con nuestros proveedores, menor es nuestra ventaja competitiva, nuestra ventaja competitiva es muy frágil, perdón. ¿Por qué? Porque nos cambian las condiciones el proveedor con una mano en la cintura sabiendo que no le podemos comprar a nadie más y entonces a ver cómo lo haces, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, cuando a lo mejor dependes del azúcar para producir dulces o chocolates. Te cambia el precio del azúcar, tú no puedes hacer absolutamente nada y no lo puedes reflejar en tus costos en la venta, por ejemplo, si negocias con supermercados, que es hoy por hoy una de las principales esquemas de comercialización. O por ejemplo, como les pasó a las agencias de viaje, que es un claro ejemplo de una industria que va en decadencia, ¿no? El tema de las agencias de viaje. Un día las aerolíneas dijeron, oye, pues yo soy el dueño del producto, ya no te lo voy a vender o ya no te voy a dar comisiones para que lo vendas. Y antes te daba yo el 5 o el 10% por cada boleto que me vendes, hoy te voy a dar uno o no te voy a dar nada, porque yo tengo mis propios canales y lo puedo vender a través de internet o directamente. Entonces,
¿Qué tanto poder de negociación tienes con tu proveedor? Creo que es un tema fundamental, ¿no? ¿Qué tan importante es el volumen que tú le compras a tus proveedores, ¿no? En este esquema de la negociación. Tengo un amigo mío que se dedica a la fabricación de chocolate, tú lo conoces, Ángel, que tiene un producto, tiene varios productos, la verdad que es una pequeña empresa en Tabasco que se dedica a la fabricación de chocolate. Y uno de sus productos es un producto muy similar al Chocomilk, al chocolate en polvo para mezclar con la leche. Y obviamente, pues, estas ya ven que vienen en unas latas. Entonces, de repente contactó al fabricante y le dice, sí, como no te puedo abastecer, ¿cuántos miles de latas quieres? No, espérate, yo soy una microempresa y necesito muy pocas. Pues no tengo, no te puedo vender porque yo necesito que me compres grandes volúmenes de este producto para que te pueda yo vender y tomarme la molestia de venderte. O sabes qué, sí, fíjate que tengo unas que me quedaron por ahí, pero necesito que vengas ahorita a recogerlas. Oye, pero pues tú estás en México y yo estoy en Tabasco, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones sí son muy importantes. ¿Qué tanto volumen le compras? Y de ahí tu poder de negociación. Y un poco regresando al ejemplo que les daba yo de las aerolíneas, ¿no? ¿Qué tan fácil puede pasar para que tu proveedor haga la misma actividad que tú? Y volvemos al tema de las aerolíneas, ¿no? Y de las agencias de viaje. Pues un día, hoy por hoy, las aerolíneas se han vuelto prácticamente una agencia de viajes. Tú entras a internet, puedes comprar tu boleto de avión, puedes a través de ahí reservar hoteles, puedes reservar arrendamientos de automóviles, y hoy por hoy las aerolíneas se volvieron los competidores de las agencias de viajes, y muy pocas están subsistiendo. Ahí obviamente, y es parte también del mensaje, es decir, bueno, ¿qué puedo yo hacer para subsistir en una industria en decadencia como pueden ser las agencias de viaje, ¿no? Y tenemos ejemplos de algunas que se han metido al negocio propio del arrendamiento de autos, que por ejemplo desarrollaron call centers para darle servicios a la industria turística, pero bueno, ahí hay un claro, ¿no? Dice, bueno, ahí mi proveedor se me volvió mi competencia. Entonces, esa es una amenaza también muy importante para las pequeñas y medianas empresas que vale la pena analizar. Adelante. La que sigue, por favor. ¿Quiénes y cómo son tus clientes? Creo que este es un tema también muy importante. Adelante. Estamos hablando del mercado, ¿no? Primero, y lo decía aquí Pepe, tenemos que determinar, y a mí me llegaba mucha gente a veces a pedir un apoyo a la Secretaría y me decían, oye Mario, dame un crédito, voy a arrancar esta idea de negocio. Digo, sí, ¿cómo no? ¿Ya investigaste si tu empresa tiene mercado? ¿Hay demanda para tu producto? ¿Ya hiciste un estudio de mercadotecnia, aunque sea muy sencillo, para determinar quiénes van a demandar tu producto, a cuánto lo pudieran comprar? Y creo que esa es la primera, una de las preguntas fundamentales que un microempresario tiene que tiene que responder cuando va a emprender un negocio. ¿Existe la demanda para mi producto? Y segundo, ¿tengo yo la capacidad de producirlo al precio que están dispuestos a comprarlo? Creo que son temas también ahí que es importante para la reflexión. Dentro de estas preguntas que yo les pongo aquí, por ejemplo, es ¿qué tan concentrados están tus clientes? ¿No? Y volvemos ahorita a todas estas pequeñas y medianas empresas que hoy prácticamente su principal canal de comercialización son los autoservicios, Walmart, Soriana, Chedraui, todos los que conocemos. Qué difícil es, y lo vi en muchas ocasiones, la negociación para estas microempresas a llegar con estos tiburones de la negociación, porque las gentes de compras de estos autoservicios son gentes que están entrenadas para negociarte el precio al cual le vas a vender el producto para que ellos lo puedan trasladar a los clientes. Y normalmente un microempresario no tiene este entrenamiento de negociación. Entonces, realmente si tú llegas en un nivel muy abajo, te aseguro que te va a ir muy mal y no vas a salir ni siquiera en los márgenes para sacar los costos. Es un tema fundamental en las negociaciones con los autoservicios, cuando de ellos depende mucho lo que tú puedas vender. Otros ejemplos en este caso, ellos a veces empiezan con guerras de precio, me tocó verlo muchas veces, por ejemplo, con un empresario de la horchata allá en Tabasco. Había un Chedraui y un Walmart de enfrente, ahí en Plaza Cristal, y de repente Chedraui decía, voy a bajar el precio de la horchata. Y Walmart tiene un eslogan que dice siempre precios bajos, y bajaba el precio. Y entonces Chedraui bajaba el precio, y entonces Walmart lo bajaba también, y finalmente llegaba un punto en que le dijo Walmart al empresario, ¿sabes qué? Pues traigo una guerra de precios con Chedraui, y al precio que lo tengo que vender tu producto ya no me es negocio, vas para afuera. Y perdió el 30% de sus ventas, nada más por esa situación. Entonces, ese es un ejemplo del tema de la concentración de los clientes, cómo te puede afectar en el desarrollo de tu empresa. También importa, así como en el caso de los proveedores, también importa el volumen que cada uno de tus clientes te compra, ¿no? Y ahí, por ejemplo, les pongo otro ejemplo. Teníamos el caso en Tabasco de Pemex, que es un monstruo, es la empresa más grande de México,
y que a veces se vuelve el único cliente de muchas empresas. Pero entonces, ¿qué pasa cuando a lo mejor no puedes ganar una licitación con Pemex? ¿Qué pasa cuando a lo mejor te dice el funcionario, oye, pues una mochada para que yo te dé el contrato y no se lo quieres o no se lo puedes dar? Pierdes el contrato y pierdes tu única fuente de ingresos. Entonces, la concentración de clientes es un tema muy complicado que hay que tratar de evitar en lo posible. El tema de los llamados switching costs. ¿Qué tan difícil es, por ejemplo, a un cliente tuyo cambiar del producto? Y ahí va mucho el tema de la diferenciación. Allá en Tabasco todo el mundo fabrica salsas, chocolates y frituras. Y realmente, ¿qué tanto puedes diferenciar una salsa de otra? ¿No? Entonces, ahí el tema de la sensibilidad, el tema del precio, viene un tema de veras muy relevante y que vamos a profundizar en el tema, en el punto siguiente, que es precisamente en el tema de los sustitutos. Y la otra, Menas, ¿qué tan, bueno, ya nos salió aquí por el tema de la transferencia del formato, pero es, así como también las aerolíneas se integraron hacia adelante, ¿qué tan fácil es que tus clientes se puedan integrar hacia atrás y vender lo que tú vendes? Entonces, este tipo de amenazas creo que también son dignas ahí para estarlas reflexionando en el desarrollo de nuestros negocios. Adelante. En el tema de los sustitutos, es un tema de veras importantísimo, ¿no? Y es que es uno de los que nos empieza a llevar hacia el tema de la diferenciación, porque tenemos que pensar cuál es el valor agregado que el producto o servicio que yo doy se diferencia del de mi competencia. ¿Qué diferencia le hace a un consumidor comprar una botella de agua Santa María que una de Topo Chico? Muchas veces es el precio, ¿no? Pero hay otros servicios que por su grado de especialización, a lo mejor al cliente no le importa pagar un poco más, siempre y cuando tú como empresario estés dispuesto a darle ese valor agregado que tu cliente está determinando o que está necesitando. Si tu producto no se diferencia, está sujeto a cualquier guerra de precios con mucha facilidad, ¿no? ¿Cómo ve el costo-beneficio de tu producto el consumidor? ¿No? Dice, oye, realmente es un muy buen producto el que me está vendiendo, pero la verdad yo percibo que está muy caro. Y la verdad me voy a buscar otro producto que a lo mejor no me dé tantas cualidades, pero lo pueda yo obtener a un mejor precio. Y más en un país como México, pues que somos un país emergente o en vías de desarrollo, donde realmente, bueno, a pesar de que hay una clase media importante, pues todavía hay mucha gente que tiene un nivel de ingreso muy bajo, ¿no? Entonces, esa gente siempre será muy sensible al precio que tú le puedas dar como empresario y finalmente que se traslada al final al consumidor, ¿no? Y en esta sensibilidad del precio es un tema, pues no nada más importante para el consumidor, es muy, muy importante para ti como empresario, porque al final del día, pues del precio depende si vas a tener ganancias o no, si vas a poder generar un margen que te permita cubrir tus costos y obtener una ganancia para que salga tu sueldo, para que salga el sueldo de tus empleados y finalmente pues para que hagas negocio, porque pues para eso están en esto, ¿no? Entonces el tema de la determinación del precio es un tema fundamental en esto que hay que analizar, pero siempre bajo el punto de vista cómo es el precio de mi producto comparado con el de la competencia y con relación a los servicios que nos pueden dar. Y el quinto punto que les quiero platicar, el tema de la rivalidad, qué tan fuerte es tu competencia, ¿no? Este es un aspecto que sí se tiene que reflexionar seriamente y que tenemos que analizar. Por ejemplo, yo los invitaría a pensar en la industria o en el giro en el que estás, qué tan rápido está creciendo, qué tantas tasas de crecimiento tiene. Volvemos al ejemplo de la industria del software, que aquí en el área, en Monterrey, es un tema importante, ¿no? Es un área que está creciendo, es una industria que está creciendo a tasas por encima de las tasas que está creciendo la economía. Pero obviamente, cuando hay una industria que está creciendo a tasas importantes, pues le va a despertar el apetito de los empresarios y va a atraer a empresarios afuera y dice, oye, pues sabes que esa industria está creciendo, no está tan competitiva, vamos a entrarle, pero eso lo están viendo 2 o 3 o varios jugadores al mismo tiempo. Entonces, hay que analizar, también hay que analizar cuando una industria tiene muy pocos o muy bajos niveles de crecimiento, pues ahí vas a tener que empezar a competir de manera mucho más fuerte por el tema del precio, ¿no? Entonces, ¿qué tanto está creciendo la industria en la que estás? ¿Es una industria con futuro? ¿Es una industria que está estancada? ¿O es una industria, como hablábamos, de las aerolíneas que está en declive, ¿no? De las agencias de viajes, pero bueno, las aerolíneas también, pero las agencias de viaje que están en declive, ¿no? Entonces, ¿cómo es la industria en la que estoy? Porque a lo mejor, pues, por ejemplo, si yo fuera un empresario en agencias de viajes, y ¿sabes qué? Pues la verdad me encanta mi negocio, lo ha tenido mi familia y todo, pero pues
el sector no está creciendo y mejor cierro el changarro y me voy, ¿no? Y pienso en otro aspecto, en otro giro de negocio que realmente sí esté creciendo, ¿no? Entonces, ese es, creo que algo que sí debemos de analizar, ¿no? El tema de los costos fijos, ¿no? O sea, ¿qué tanto impactan tus costos fijos en tu operación? Porque finalmente, entre mayores costos fijos, menos flexible eres. No puedes bajar precios, no te puedes mover mucho, no puedes crear esquemas nuevos. Entonces, el tema de la proporción de costos fijos es un tema que impacta tu competitividad contra tus rivales, contra tu competencia, ¿no? ¿Qué tan compleja es tu industria, ¿no? Y ya volvemos a lo mismo, a la concentración, al número de jugadores. ¿Qué tan difícil es que la gente haga lo que tú haces? Y nos regresamos a la primera pregunta en las barreras a la entrada, ¿no? Eso determina mucho la rivalidad. Si cualquiera puede hacer lo que tú haces, vas a tener cualquier cantidad de competencia. Entonces, hay que pensar esa parte, ¿no? ¿Qué tan compleja puede ser? Es mi industria en la que yo estoy, ¿no? ¿Qué tan importante es el posicionamiento de mi marca? ¿Realmente hace diferencia que yo tenga una marca que la gente reconozca? ¿O puedo vender cualquier producto y no tengo que invertir en temas de mercadotecnia para el posicionamiento de mi marca? Porque hoy finalmente, pues la difusión, la comunicación y el posicionamiento de lo que yo hago es relevante, ¿no? Pero hay marcas en las cuales tienes que invertir más para realmente diferenciarte de otros productos. Muchas veces, y lo hemos visto al día de hoy sobre todo, el diferenciamiento a veces está más en el posicionamiento de la marca, ¿no? Qué tan valiosa la gente percibe que es la marca. Y ahí están las computadoras, ¿no? Por ejemplo, Mac es más caro a veces que muchas computadoras que fabrican todos los demás fabricantes, Dell, HP, bueno, HP ya no va a fabricar computadoras, pero bueno, pero muchas gentes ven un valor percibido en la marca, ¿no? Y obviamente, pues para llegar a crear una marca valiosa, pues hay que meterle dinero. Y una reflexión, ¿qué tan fácil te puede salir de tu negocio? ¿No? ¿Es fácil? O sea, a lo mejor, pues yo no hice mucha inversión o no tengo una estructura muy pesada y me puedo salir fácilmente o no. Eso también determina mucho el tema de la rivalidad. Y el tema de los costos, ¿no? En temas de rivalidad, yo les haré una reflexión. Los costos sí son una ventaja competitiva importante, pero al final del día no es la ventaja competitiva más importante. Y les voy a decir por qué. Porque una estructura de costos es finalmente una ventaja competitiva que tu competencia puede igualar, no va a ser una ventaja competitiva en largo plazo. Y una estructura de costos competitiva, al final del día puede llegar otra gente que tenga una estructura de costos igual de competitiva que la tuya. Entonces, ¿cómo diferencias tu producto? ¿Qué le vas a dar ese valor agregado a tu producto que lo va a hacer diferente a los demás para que la gente esté dispuesta a pagar lo que tú consideras que te deben de pagar? Una ventaja que tu competencia no te puede imitar, ¿no? Adelante. Y para terminar, yo quisiera mostrarles adelante algunos consejos, reglas que Sam Walton, el iniciador de Walmart y de Sam's y de toda esta cadena que hoy es una multinacional, bueno, fue empezada por un empresario que se llama Sam Walton, ¿no? Y él escribió un libro en 1992, antes de que falleciera, y hablaba de su experiencia en Walmart y compartía 10 reflexiones, ¿no? Que aquí yo les quiero compartir, por eso no son mías, son de Sam Walton. ¿Y cuáles son las reglas de Sam Walton para construir un negocio? Regla número 1, comprométete con tu negocio. Y ustedes lo saben, no puedes ser empresario de tiempo parcial. Si vas a estar, métete de tiempo completo. 2, comparte tus ganancias con tus asociados, tus socios, pero también tus empleados. 3, no seas predecible. No permitas que tu competencia sepa lo que vas a hacer. 4, comunica a tus socios y empleados lo que estás haciendo. Es muy importante, siempre, de veras, el esquema de comunicación es algo que a veces se soslaya, pero es muy importante comunicar hacia adentro para motivar a tu equipo, pero también comunicar hacia afuera para que la gente sepa lo que estás haciendo y qué es lo que estás vendiendo. Regla número 5, aprecia todo lo que tus asociados o tus empleados hacen por tu negocio. Esa gente trabaja para ustedes, hay que apreciarlos. 6, celebra tus éxitos, ¿no? Creo que también es muy importante darse un tiempo para celebrar tanto interno como externamente los buenos resultados que sus empresas van teniendo, porque los van teniendo. Regla número 7, escucha a todos en tu empresa. Hasta el trabajador más humilde tiene algo que aportar. A lo mejor puede ser algún factor de servicio que vea que puede mejorar. A mí me llamó la atención en el vuelo que vine de Tijuana en Volaris. A mí nunca había tocado una aerolínea, pero al final del vuelo pasa uno de los jóvenes o muchachas que están ahí atendiendo y personalmente les va dando todo las gracias por haber usado Volaris. A mí nunca me había pasado. Al final pues había una hermosa ahí que te dice, oye, muchas gracias, Ale, ya te vete. Pero esa gente va
y dices, pues oye, que a todo dar, ¿no? 8, supera las expectativas de tus clientes. Y aquí volvemos al valor agregado. Dale más valor a tu cliente por el producto que está comprando. Por supuesto, el tema de los costos es importante y lo comentamos hace un momento, no lo es todo. Controla tus gastos mejor que tu competencia. Esto es fundamental. Y número 10, y esto me va a llevar a la reflexión final, nada contracorriente, ve por el camino menos transitado. Y esto tiene que ver con el tema de la innovación, y que es el mensaje con el que yo quiero terminar y que quiero que se lleven a su casa. La innovación es la clave para que tu empresa sea exitosa. ¿Cómo voy a diferenciar mi producto para tener una ventaja competitiva en el largo plazo que mi competencia no puede imitar? Y yo con esto termino mi plática, pero por supuesto pues estamos abiertos para todas las preguntas que quieran hacer y compartirles algo de mi experiencia, de lo que hemos aprendido a lo largo de un buen tiempo, estar tratando de ayudar a las